Bendiciones. Estamos en la última lección del mes de abril. Hemos estado con el tema de Dios libera y redime. De la revista El Discípulo, esta es la primera iglesia cristiana hispana, discípulo de Cristo en Castleberry, tu hermana Alma Vázquez, pastor Héctor Santiago. Nos da gozo el poder referirnos a la palabra del Señor. Estuvimos viendo esta segunda unidad donde hablamos de la redención y de la libertad y la liberación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Hemos estado viendo las lecciones 5, 6, 7 y hoy es la lección 8, en donde hemos hecho referencia a aquellos eventos maravillosos de la última semana del Señor. Primero, la entrada triunfal a Jerusalén. Segundo, cuando estábamos viendo la cena, la Pascua, la última cena, y el domingo pasado, la semana pasada, estuvimos viendo sobre la resurrección. Y en la resurrección no cabe dejar de mencionar que no solamente que Cristo resucitó y que es la base de nuestra fe, de nuestra creencia, sino que también nosotras las mujeres fuimos dadas a conocer en la humanidad como aquellas mujeres que dispuestas a servir al Señor hasta el hecho de proclamar al mundo que Jesucristo vive, que Cristo siempre le dio un lugar a la mujer en aquella época en donde a la mujer no se le miraba con mucho favor. Sin embargo, nosotros podemos decir, ¿verdad?, en el nombre del Señor, que Cristo vino a eso, a liberarnos, a redimirnos y a darnos una oportunidad. Hoy podemos proclamar que somos libres en Cristo, no solamente las mujeres, sino todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos creído que Él vino a cumplir una ordenanza de parte de Dios para redimir al pueblo, para seguir esa redención del pueblo de Israel, cuando en aquella época estaba subyugado por Egipto, le dio la libertad, pero que eso no se quedó ahí, sino que siguió a través de los siglos hasta Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo murió, pero Jesucristo resucitó y al resucitar nos da libertad. Vimos 3 de los pasajes en Mateo, el evangelista Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, y hoy vamos a terminar la 4ª lección con el evangelista Juan, en el capítulo 8, en los versos del 31 al 38. El texto áureo está en el capítulo 8, el verso 36, que dice: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Quisiéramos enfatizar, ¿verdad?, a través de esta lección, qué significa para nosotros la relación entre la verdad y la libertad a partir de Jesucristo. ¿Cuál es la relación que existe entre la verdad y la libertad a partir de Jesucristo? Lo vamos a ver en el pasaje que vamos a leer próximamente. También vamos a tratar de entender la necesidad de permanecer en la palabra de Jesús como condición insustituible para ser sus discípulos. Cuando hablamos de la palabra de Jesús, decimos, Jesús dice: yo soy la verdad, y esa palabra es la verdad. Por lo tanto, vamos a ponerle atención a permanecer en esa palabra.
También vamos a considerar de qué manera podemos usar la libertad recibida de Jesucristo para ayudar en la transformación de otros y otras. Ha sido un llamado de parte de Dios y de predicar este evangelio a toda criatura para que ellos y que nosotros fuéramos testigos para decirle a otros y al mundo que Jesucristo es el Señor. El texto, en la introducción a nuestra clase quisiéramos enfatizar que vamos a ver la naturaleza de la libertad en Cristo, tomando el verso: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Trataremos entonces de descubrir cuáles son los elementos que sostienen esa relación entre la verdad proclamada por Cristo y la libertad que ella produce. Dijimos que ese es uno de los objetivos de nosotros hoy. ¿Cuál es la fuente de esa libertad? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para ser un verdadero discípulo de Jesús que se mencionan en el pasaje bíblico? También vamos a tratar de distinguir y a llegar al conocimiento de la verdad liberadora, que es el resultado de permanecer en la palabra de Cristo. Vamos a tener presente que el ofrecimiento de libertad hecha por Jesús está basado en la certeza de que sin ella estaremos viviendo una vida de pecado. Y no perder de vista el hecho de que al usar esa libertad que Cristo nos ofrece, podremos alcanzar a otros. Vamos a leer el pasaje Juan 8, 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense que cuando aquí en el versículo 1 habla de aquellos judíos que habían creído en Jesús, nosotros tenemos que tomar en cuenta que no todos los judíos, no todos los que se consideraban pueblo de Dios, en ellos habían los judíos que eran fariseos, que eran saduceos, que eran religiosos o que eran de diferentes otras doctrinas religiosas judías. No todos habían creído, solamente algunos. Y de ellos, dice el Señor, le dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Acuérdense que los judíos eran muy orgullosos de sus ancestros. Ellos eran hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por ser hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos creían que ya tenían, ¿verdad?, toda la gloria ganada. Era suficiente para ellos ser libres y tomar las decisiones en términos religiosos, y que ellos mandaban en la religión del pueblo. Así que ellos, cuando Jesús les dice, la verdad los hará libres, ellos dicen: pues si nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿cómo dices tú seréis libres? Como que tenían una memoria medio fallida, porque todos sabemos que ellos fueron esclavos en Egipto, ellos fueron esclavos en Babilonia, ellos fueron esclavos de los asirios y ahora están prácticamente siendo esclavos de los romanos en este momento en que Jesucristo viene. Pero ellos dicen que no, ellos son libres
porque ellos creen que solamente con tener al padre Abraham, al padre Jacob, al padre Isaac, eso nada más los hace ser libres. Pero Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El hecho de que ellos fueran de la raza judía, la raza perfecta, los hijos de Dios, ¿verdad? Los descendientes de estos patriarcas, no los libraba de estar en pecado. Jesucristo sabía que ellos estaban en pecado y claramente les dice, sí, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Cómo podemos enfatizar entonces que las enseñanzas de Jesús revelan la verdad que conduce a la auténtica libertad? Es importante en este momento ver la relación que hay de la verdad con la libertad. Jesús les hablaba a los judíos que habían creído en él. Quizá ellos, pues, se les había olvidado que ellos habían sido esclavos, pero estaban en pecado por el pecado de soberbia. La soberbia es pecado. Todavía nosotros caemos en ese pecado. Nosotros a veces como cristianos caemos en eso de creernos que porque ya me bauticé, ya acepté a Jesucristo como Salvador, ya no tengo nada que hacer, ya estoy libre. Ellos no habían identificado realmente a Jesús como el que ofrecía esa libertad. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, les dice Jesús. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, le dijo Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis sabido acerca de vuestro Padre. Ellos quizás en este momento no querían permanecer en esa palabra, implicando que esa relación entre ellos y su palabra tenía que ser más profunda, tenía que ser una verdaderamente intencional. La palabra no era términos ni vocablos, sino mantener una penetración espiritual con ella, que los lleve a una transformación de la mente y del corazón, que su vida esté anclada en él. Ser verdaderamente sus discípulos implica esa relación continua con el Señor, que es la palabra. Para obedecer a sus encomiendas, dando testimonio de lo que es realmente. Como él les decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto tiene una connotación más profunda. Aquí la verdad es la encarnación del poder de Dios en su propia persona. La pregunta es, ¿quién es la verdad? No es qué es la verdad, sino quién es la verdad. Conocer la verdad es permanecer en la palabra. Conocer la verdad es conocerlo a Él. Esa verdad expresada en la persona y obra de Jesús. Esta opera liberación. Ya el pecado no ejerce dominio sobre su vida. Esa verdad nos ayuda a resistir a los desafíos del pecado. Los judíos se defienden diciendo que son descendientes de Abraham y que al serlo ya gozaban de la libertad que Jesús les estaba ofreciendo. Nunca fuimos esclavos, decían. Qué equivocados. Jesús los lleva a entender, no es esclavitud física ni política, sino el pecado. El pecado que nos lleva a rebelarnos contra Dios. Todo el que insiste en vivir una vida pecaminosa es un esclavo.
Si no llegan a recibir su libertad, no podrán llegar a una auténtica libertad. Jesús reconoce, sí, que ellos son hijos de Abraham, que su simpatía inicial se convirtió en un rechazo por el orgullo y soberbia religiosa que los condujo a procurar su muerte. Lo vio desde allá, desde el cielo donde estaba junto al Padre. Ya él sabía que ellos eran hijos del diablo, que el diablo los inducía a cometer pecado, porque el diablo los inducía a no querer creer en el Hijo de Dios. En lo que hemos estudiado, podríamos inferir que en vez de preguntarnos qué es la verdad, deberíamos preguntarnos quién es la verdad. Cristo es la verdad que libera. Y permanecer en Él es una comunión consecuente y progresiva con su palabra, que es Jesús mismo. Es identificarnos espiritual, emocional y éticamente con Cristo. Permanecer, sí, implica que después que yo lo acepto, yo no lo voy a dejar. Yo voy a quedarme con Él y Él conmigo. Que voy a tener una relación de intimidad, una relación que me llevará a la libertad. La verdad que nos hace libres. Jesucristo, nuestro Señor. En las palabras de Jesús encontramos un giro diferente sobre la libertad, con un principio rector distinto a lo planteado por otras definiciones y experiencias. Desde el contenido de sus palabras se plantea categóricamente que la libertad, en su expresión más auténtica, tiene una fuente insustituible, que es la verdad expresada en su persona. En las palabras de Jesús está la descripción más profunda y detallada de cómo opera la fuente desde la cual se llega a la verdadera libertad. Siendo Jesús mismo la fuente de la verdad que libera, hay condiciones inherentes al proceso de llegar a ser libres, como, número 1, una permanencia en su palabra. No solamente la palabra dicha, los dichos de la boca, porque Él era un Dios de palabra, un Dios de promesa, un Dios que cumplía lo que decía. También una identificación de todo el componente espiritual, emocional, ético con el Hijo de Dios. No podemos vivir livianamente en esa relación con Dios, mucho menos con el Hijo de Dios, porque el que cree en el Hijo, cree en el Padre. Y entonces sí podemos ser llamados discípulos de Dios. Debemos tener presente que desde el punto de vista sociocultural, la manifestación de la verdad tiene afluentes que han sido importantes al momento de buscar rumbo a la libertad personal y colectiva. Pero desde la fe cristiana planteamos que podemos vivir una experiencia más profunda y enriquecida de la libertad cuando la misma está enraizada en la realidad de una relación íntima con la fuente de la verdad, que es Jesucristo. Cuando nosotros hablamos colectivamente, como iglesia, como pueblo de Dios, la libertad viene individualmente para cada uno de aquellos que aceptan a Jesucristo como la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Sabemos entonces que la verdad que nos hace libres es Jesucristo. No es la verdad de un hombre, no es la verdad de una religión, no es la verdad de una historia, no es la verdad de mis antepasados, es la verdad que es Jesucristo. Señor, que te manifiestas en nuestras vidas como las fuentes auténticas de la verdad. Ayúdanos a mantenernos en tu palabra,
de manera que podamos ser partícipes y beneficiarios de la libertad que proviene de ti. Recuerda en nosotros y nosotras la conciencia de que para ser auténticamente tus discípulos tenemos que vivir anclados en esa verdad que libera. Ayúdanos a discernir las maneras en que podemos usar la libertad recibida de ti para realizar transformaciones en otros y en otras. En Jesucristo oramos. Amén. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Esas cadenas que ataban mi corazón era el pecado. Pero tan pronto tú viniste a mi vida y redimiste mi vida, quitándome la maldición del pecado, haciéndome justo por la muerte en cruz de Jesús, ahora yo soy libre. Y Cristo, que es la verdad de mi vida, me mantiene en esa libertad. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Y en una próxima ocasión estaremos otra vez hablando de la palabra del Señor. Permanecer en esa palabra y esa palabra que es la verdad los hará libres. Amén.